Les había comentado, no sé si fue a usted, este grupo, que les dije que ustedes prepararan la clase de vía lagrimal. ¿La tienen preparada? Diego. A mi grupo no fue, doctora, creo que fue al otro grupo. Ya fue el otro grupo. Ya. Entonces, ustedes van a hacer la vía lagrimal y yo voy a hacer hoy el tema de uveitis, ¿ya? Entonces, va a ser entonces más corto. De repente nos podemos reunir, a ver, les voy a dar tiempo. De repente puede ser el miércoles o el jueves, que puedan preparar, para darles tiempo para que preparen la vía lagrimal, ¿ya? Yo les voy a dar unos alcances. Ustedes la preparan y después yo les doy el feedback. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre las uveitis. Déjenme un ratito. Ya, sí me ven, ¿verdad? Para empezar. Sí, doctora, sí se puede Sí, observar. sí. Ya, entonces, ¿qué son las uveitis? ¿Alguien tiene idea de lo que son las uveitis? ¿Alguna idea, imaginación, pensamiento, algo que quieran expresar? ¿No saben nada? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez lo han visto? No sé. ¿Alguien sabe algo? ¿O qué se imaginan que es? No sé. ¿Alguno? ¿Nada? A ver, las chicas que son más habladoras. No sé, Patricia, Natalia, Valeria. No, alguna idea. A ver, Diego. Inflamación de la urea, de la uvea. Ya. ¿Alguien más? Ya, bueno. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver si... Bueno, yo realmente cuando era estudiante nunca había escuchado en mi vida lo que era una uveitis. Bueno, realmente patologías del ojo incluso más comunes, como el glaucoma, de repente ahí la catarata, por ahí había escuchado, pero realmente nunca había escuchado la uveitis. Es cuando yo veo una uveitis por primera vez, que me llamó bastante la atención, ¿no? Por cómo ya con los conocimientos de pregrado, el internado, ya uno puede concatenar todos los conocimientos y más o menos puede dar un diagnóstico a qué está asociada la uveitis, ¿no? Pero me asombró bastante y es una de las cosas que me gustan más, ¿no? Eh, ya saben mi nombre, soy Vanessa Valderrama Albino, soy médico oftalmólogo y soy especialista en uveitis, enfermedades inflamatorias oculares y también tengo la especialidad de retina y vitrio. Pero a pesar de que ese primero retina, siempre tuve ese como idea de querer hacer enfermedades inflamatorias oculares porque estaba muy asociado a enfermedades sistémicas y me gustaba investigar, indagar de cómo habíamos llegado a esta enfermedad, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar sin más preámbulo, que son las uveitis. Bueno, pero vamos a ver por qué no quiere pasar. Ahí está. Entonces, en primer lugar, tenemos que, como Diego ya dijo, es un proceso inflamatorio, pero no solo del ojo, o sea, de la uvea, sino es un proceso inflamatorio de todo el ojo, ¿ya? A nivel mundial, se considera que es la tercera causa de ceguera, ¿ya? Y se cree que en países subdesarrollados puede constituir hasta un 25% de los casos, a pesar, y yo creo que estos términos, estos números son bastante bajos porque hay un subdiagnóstico, ¿no? No se sabe reconocer a simple vista la uveitis. En Estados Unidos y en Europa, específicamente puede llegar hasta ser el 20%, constituir el 20% de los casos de ceguera. ¿Y cómo son las uveitis? O sea, si yo ya les dije, es una inflamación de todo el ojo, veamos el ojo entonces. Acá tenemos a nuestra derecha un esquema de cómo podemos dividirlo el ojo en compartimientos. Vamos a ver un compartimiento anterior, por lo tanto, cualquiera de las inflamaciones que se puede dar entre la córnea, el iris y el cristalino se va a llamar iritis, iridociclitis o ciclitis. Y esas van a estar constituidas en la parte anterior y se llaman uveitis anteriores. Hay diferencias entre estas, ¿no? Es una iritis cuando la
inflamación solamente está en la cámara anterior del ojo, una iridociclitis cuando compromete la parte anterior y hasta el cristalino, una ciclitis cuando es hasta la parte posterior cristalina, anatómicamente hablando. Una uveitis intermedia es en la parte intermedia del ojo y va a corresponder a la pars plana, que es una parte que antes de llegar a la retina, y cuando compromete el gel del ojo, que es el vitrio, ¿no? Entonces tenemos las parplanitis y las vitritis. Y cuando compromete cualquier parte posterior a esto, o sea, la retina, la coroides, el nervio óptico y los vasos de la retina, podemos hablar de retinitis, coroiditis, corioretinitis, vasculitis, papilitis y neuroretinitis. O sea, todo eso son uveitis posteriores. Y cuando esta inflamación es de todo el ojo, se llama panuveitis, ¿no? Pero tiene que ser un proceso inflamatorio que abarca de inicio a todo el ojo. Porque si ustedes pueden, de repente encuentran una toxoplasmosis ocular que empieza a nivel de la retina, ¿ya? Y que con el tiempo se vuelve crónica, no porque produzca un proceso inflamatorio en la parte anterior. Espérenme un momentito. Un momentito. Anda, María Gracia, anda por ahí. No porque compromete la parte anterior del ojo, estamos hablando de una uveitis anterior. Una toxoplasmosis empieza como una uveitis posterior y a pesar que se vaya a la parte anterior del ojo, sigue siendo posterior. Ya, a ver, denme un minuto. A ver, ¿dónde me quedé? A ver. Ya, entonces, disculpen, así es cuando uno tiene hijos, o sea, sí, los niños en todo momento no saben si uno tiene clase o no, eso. Entonces, por eso aprovechen de estar solteros, jóvenes, y no se casen ni tengan hijos si quieren estudiar. Pero bueno, ya, sigamos. Entonces, las iritis, iridociclitis y ciclitis son uveitis anteriores, las parplanitis y vitritis son uveitis intermedia, la parte intermedia del ojo, las retinitis, coroiditis, corroretinitis, vasculitis, papilitis y neuroretinitis son uveitis posteriores, y cuando es todo el ojo es una panuveitis. Entonces, en simples términos, todo lo que esté en la parte anterior del ojo, uveitis anterior. La parte intermedia, uveitis intermedia, y la parte posterior, uveitis posterior, no se hagan problemas. ¿Por qué se hizo entonces la clasificación de iritis, iridociclitis? ¿Por qué? Porque es importante comunicarnos a nivel mundial. Esta es la clasificación de la estandarización de la nomenclatura de uveitis. Porque a veces habían médicos oftalmólogos que se encontraban en diferentes partes del mundo y decían, por ejemplo, como el ejemplo que les di, ¿no? Bueno, veo células inflamatorias en la parte anterior, entonces de repente es una uveitis anterior. Ojo que ya se había cronificado y obviamente veíamos células inflamatorias en la cámara anterior, pero esta inflamación había empezado en la parte posterior, por lo tanto, se toma el nombre de dónde empieza el proceso inflamatorio. Entonces, si yo veo una lesión en la parte posterior del ojo y ahí es donde inicia, es una uveitis posterior. Entonces, ya saben, la clasificación de la estandarización de las uveitis las clasifica de esta manera: en anteriores, intermedias y posteriores. Y cuando es todo, las panuveitis. Entonces, empecemos las uveitis anteriores. ¿Cómo vemos una uveitis anterior? Una uveitis anterior es bastante aparatosa. Vamos a ver precipitados retroqueráticos. Cuando vemos en el corte de la lámpara hendidura, vamos a ver, hoy en un grupo traté de hacer un corte de lámpara hendidura para ver lesiones en la córnea. Aquí estamos viendo la córnea y vemos cómo se depositan estos pigmentos y células inflamatorios detrás de la córnea, por lo que se llaman precipitados retroqueráticos. Estos precipitados retroqueráticos pueden ser delgados, finos y gruesos. Cuando son muy gruesos, generalmente están asociados a enfermedades infecciosas, por lo general, no siempre. Y cuando son muy delgados, generalmente están asociadas a enfermedades inflamatorias, asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Ya? También este ojo, como ustedes lo ven, está un poco opaco y eso se llama edema corneal. Y cuando también hay un haze o una nubosidad que no me permite ver las estructuras de la cámara anterior, o sea, lo que es el cristalino, la pupila, a eso se llama flare. Y se puede cuantificar en cruces. Si hay mucha inflamación, serán 3 o 4 cruces. Si hay poca inflamación, será una cruz o media cruz.
Entonces, veamos algunos ejemplos. Miren este paciente que tiene una visión de 20/40 en un ojo y en el otro ojo 20/200. 20/200 es que solamente llega a ver la letra grande de la cartilla de Snellen. Y miren esta característico ojo con uveitis, ¿no? Tiene un ojo rojo, un poco de edema corneal. Si ustedes se dan cuenta, a comparación del otro, no se llegan a ver con nitidez las estructuras de la cámara anterior. Por lo tanto, tiene un haze inflamatorio, y cuando ya tiene este infiltrado inflamatorio acumulado en la parte anterior, se denomina pseudohipopio, que es un acúmulo de células inflamatorias. Miren este otro examen ocular de un ojo derecho, donde vemos células inflamatorias como si fuera un polvillo que está en la cámara anterior. Eso es clasificación de 4 cruces. Vemos que también existe FLAIR, 3 cruces, y vemos cómo incluso se puede ver la retina desprendida en este gran proceso inflamatorio. Este es otro ejemplo de ojos con uveitis interiores. Miren cómo este ojo, hemos roto las sinequias con la atropina, hemos hecho que no se pegue las estructuras al cristalino, ya ha dejado cierta opacidad en el cristalino, se forma una catarata inflamatoria, pigmento se ha quedado adherido y gracias a la atropina hemos logrado romper la sinequia. Cuando esta sinequia esta pegazón, por decirlo así, no se logra romper del cristalino, el flujo del humor acuoso se ve alterado y tiende a aumentar la presión intraocular, ¿ya? En este otro ojo, la reacción inflamatoria ha sido tan intensa que hay una membrana de fibrina adherida al cristalino. En otros ojos vemos un ojo que se pinta con el azul de cobalto, con el ámpara con azul de cobalto y tiñéndolo con fluoresceína. Vemos como un ojo que aparentemente está sin inflamación, a la luz observamos esta dendrita, ¿no? Característica del herpes simple o el herpes zóster, de acuerdo a cuál sea la etiología. ¿De acuerdo? Las características del herpes simple y herpes zóster son bastante parecidas. Ambos pueden producir lo que vemos acá, una iridoparesia, o sea, es una paresia de la pupila, donde la pupila ya no tiene ese juego de midriasis o de miosis conforme se acerca a la luz. Este se ha quedado paraparésico y eso es característico del herpes zóster. Otra característica del herpes es que genera este proceso atrófico en el iris, producto como secuela de la inflamación que tuvo. Miren esta otra paciente de 25 años, ¿no? Que a lo que llega, miren cómo en la gran prendidura vemos cómo el cristalino se ve, como es transparente, se trasluce, pero en el otro ojo vemos que tiene una catarata total blanquecina, ¿no? Este ojo ha tenido un proceso inflamatorio, evidentemente. Miren cómo el iris ha estado pegando en algún momento, por eso presenta pigmento a nivel adherido al cristalino. Como ha tenido múltiples reacciones inflamatorias, ya generó catarata. Pero nótense algo importante, o sea, miren este ojo, no está rojo, son ojos blancos, ¿no? Que en algún momento probablemente estuvieron rojos, que tuvieron una reacción inflamatoria, ya no vemos ese proceso, ¿no? Pero vemos las secuelas que está dejando. Y eso vale la acotación. El 25% de los pacientes que tienen una uveitis va a generar glaucoma y hasta un 35 a 40% se va a generar catarata, ¿no? Como complicaciones de las uveitis. Por eso tenemos que también dentro de nuestro bagaje no solamente saber diagnosticarlo, asociarlo a enfermedades sistémicas o infecciosas, sino tratar estos problemas secundarios de la uveitis, no solamente calmar el proceso inflamatorio, sino también solucionar el problema de la catarata, el glaucoma o el problema de la retina. Hay enfermedades autoinmunes que pueden producir estas uveitis anteriores. Las más frecuentes son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la espondiloartritis. Miren estos ojos, ¿no? Un ojito rojo todavía que tiene ya toda la pupila pegada, ¿no? 360 grados. Seclusión pupilar se llama, y aparte tiene una membrana inflamatoria. Recuerda, ¿por dónde va a pasar el humor acuoso? ¿Dónde va a filtrar de delante a atrás? Este paciente suelen tener presiones intraoculares elevadísimas y el paciente obviamente no ve porque tiene catarata, tiene membrana inflamatoria, porque está sinequiado, y este paciente no solo tenemos que mejorarle la presión intraocular, que es lo que lo va a dejar ciego, sino que una vez estabilizada la presión intraocular, porque no pasa, acá hay un bloqueo,
tenemos que también después operarle la catarata, ¿no? Una vez que esté controlado el cuadro inflamatorio de fondo, ¿no? El paciente con artritis reumatoide. Miren, este otro paciente es otra sinequia, tiene sinequia, está pegado toda la pupila, pero no es total, ¿no? Por acá, por esta partecita, parece que está libre, todo el resto está pegado, ¿no? Y miren otra característica de secuela, ven que el borde superior y el borde inferior tiene un halo blanquecino en la córnea, ¿no? Es otra complicación de la uveitis de larga data, que son las queratopatías en banda. Esas son las características y fueron las características de las uveitis anteriores. ¿Cuáles son las características de las uveitis intermedias? Como ya les había mencionado, estas atacan la parte intermedia del ojo, generando un cuadro característico. Se forman bolas de nieve o bancos de nieves, snowball o snowbanks, son las características de las uveitis intermedias, ¿no? Vemos como hay un infiltrado inflamatorio celular en el vitrio y puede estar asociada a esclerosis múltiple, puede estar asociado al virus del HTLV1, que es lo que más vemos en el hospital, puede estar asociado a tuberculosis, a sífilis, puede estar asociado también a artritis reumatoide, entre las enfermedades autoinmunes, a lupus, pero hay un cuadro bastante característico que son las parplanitis, ¿no? Que es una enfermedad caracterizada porque da en pacientes jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que se caracteriza justamente por presentar estos copos, bancos de nieve y ser idiopática, ¿no? Y para decir idiopática tuve que haber descartado todo lo que ya les mencioné, ¿no? Enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas y a la cabeza, acá en el Perú, tuberculosis, HTLV1 y sífilis. Las complicaciones que da, puede haber hemorragias, puede haber edema macular, inflama la parte central de la retina y esta puede tener un desprendimiento de retina localizado como este. A este jovencito de acá tenía un desprendimiento de retina y lo sellé con láser en toda esta parte para que no siga avanzando, ¿no? Angiográficamente, el signo característico es ¿han visto esta hiperfluorescencia de los vasos capilares? Se llama hiperfluorescencia en helecho. ¿Por qué helecho? Porque se asemeja a la planta del helecho, miren. ¿Ya? Ese es un patrón característico de las parplanitis. Y ahora, ¿cómo son las uveitis posteriores? Ya les había dicho que hay un bagaje grande de uveitis posteriores. Podemos tener retinitis, corioretinitis, neuroretinitis, corioretinitis, vasculitis y todo eso. Acá les presento un jovencito de 12 años que vino a la consulta porque dice que de un momento a otro dejó de ver. Mentira, ¿no? Este ojo no puede haber dejado un momento porque esta es una cicatriz macular, secundaria toxoplasmosis. Lo que pasa es que este niñito veía súper mal, nunca se dio cuenta porque el otro ojo, el derecho, lo compensaba. Y esa raíz que tiene este sangrado, producto de esta membrana neovascular que ha formado, que él sangra y deja de ver por el centro de la visión. Entonces ahí donde se encuentra este hallazgo y nosotros le explicamos a los familiares que él tiene una toxoplasmosis congénita que actualmente no está activa, pero lo que presenta es una membrana vascular, que es otra de las complicaciones de la uveitis, ¿no? En este caso posteriores. Las membranas vasculares se presentan en el 1 a 2% de las uveitis posteriores, pero yo las veo con bastante frecuencia porque obviamente soy un hospital de referencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, este miércoles que me toca, por eso le decía al grupo que tengo procedimientos, me corresponde poner inyecciones de antiangiogénicos a todos estos pacientitos, no solamente de toxoplasma, sino de neovascularizaciones por TB, por sífilis, por VIH y muchas cosas más, ¿no? Entonces, este paciente, después que se le aplicó un antiangiogénico, ya mejora. Pero miren cómo se ve la tomografía de coherencia óptica, se ve la cicatriz y al lado líquido, ¿no? Por el sangrado, porque presenta esta membrana neovascular que ustedes van a ver acá como sale de la capa renina, que está activa, ¿no? Con su sangrado al lado. Entonces, después de 2 inyecciones de un antiangiogénico, en este caso bevacizumab, o el famoso Avastin, llega a ver 20-200, ¿no? Así que le queda la cicatriz que siempre tuvo, que nadie supo, que nadie le hizo el tamizaje neonatal, que ahora lo hacen en todas las clínicas, el tamizaje oftalmológico, y ya cicatrizado totalmente, ya sin membrana. Y ven, pues, ¿no? Lo que vimos un rato, cicatriz sin líquido, sin sangre. Y el paciente recupera sus 20-200, que era con lo que siempre vio, ¿no? Y está feliz. Las toxoplasmosis pueden tener
su membrana neovascular al lado, son típicos de que se presenten las membranas vasculares cerca a una cicatriz, pero en el caso de las toxoplasmosis es bastante rara porque no solamente se puede presentar en el borde de la cicatriz, sino que también puede presentarse en una toxoplasmosis activa, es algo bastante raro, pero sí se puede ver también, y también se puede presentar la membrana en una zona alejada de la lesión. ¿Por qué? Aún no se sabe muy bien, pero se cree que lo que está realmente lesionado es la parte interna, la coroides, la cual no se puede visualizar, ¿no? Solamente con angiografía. Ya les había mencionado que la neovascularización corredea, las membranas son raras, hasta el 2%, pero se puede dar hasta en un 20% de las toxoplasmosis oculares, por eso yo las veo comúnmente. O sea, si tengo 100 pacientes con toxoplasma, lo voy a ver en 20 pacientes, y yo tengo como 1000 pacientes de toxoplasmosis, y por eso veo un montón de membranas. También se puede ver en las coroidopatías puntatas internas y en los BKH, ¿no? Que son enfermedades típicas de la uveitis, pero que son procesos inflamatorios autoinmunes propiamente oculares. Miren, por ejemplo, el cuadro característico de una toxoplasmosis ocular es este. Ver un faro en la niebla. Es el famoso faro en la niebla. Es como si ustedes estuvieran manejando con neblina y ven un faro, ¿no? Faro de niebla característico de una toxoplasmosis ocular. Entonces, por ahí, mi residente me dice, doctora, vamos a pedir una angiografía. Le digo, pero, bueno, pide la angiografía solamente por parte académica, ¿no? Porque ya sabemos que es una toxoplasmosis, que tiene su lesión. Y cuando vemos en la geografía, sorpresa, ¿no? O sea, como yo siempre leo, informo estas angiografías, veo que acá hay el patrón característico de toxoplasmosis que se conoce como una hipofluorescencia, o sea, verlo en negrito, pero en el tiempo hay algo que no concuerda, que es una hiperfluorescencia. Esto no debería darse, debería permanecer oscurito, hipofluorescente. Y cuando veo que esto crece y se difunde, me doy cuenta, digo, acá hay una membrana neovascular asociada. Y si nadie me cree, le pedí un angio-CT y ven cómo se formó este ovillo vascular. Esto de acá es la zona vascular foveal natural de todos los seres humanos que se da en la fovea, en la parte central de la mácula, pero esta membrana no debería estar aquí, ¿no? Y hacemos el diagnóstico de que hay una toxoplasmosis activa más su membrana neovascular. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente va a mejorar con el simple tratamiento que normalmente estamos acostumbrados a dar, ¿no? El gol estándar es la cuádruple terapia, ¿no? De sulfasalacina, pirimetamina, ¿no? Con corticoide y con ácido fólico, el cual no hay acá en el Perú porque según el programa está solamente distribuido para lo que es la malaria. Por lo tanto, damos las alternativas que hay, que es el Bactrim con la clindamicina, ¿no? Que es trimipropin, sulfametazol más la clindamicina. Yo doy una variante porque me da mucho mejor en el sentido de que el paciente lo tolera más. O sea, la mayoría de pacientes que yo le doy el esquema que está aceptado, que es de Bactrim con clindamicina, regresa a su control sin haber tomado el tratamiento porque la clindamicina le produce bastante diarrea, ¿no? Puede producir una colitis, ya pseudomembranosa incluso, y dejan el tratamiento. O algunas personas son alérgicas al Bactrim. Entonces, yo dando acitromicina asociado a Bactrim me ha ido bastante bien, ¿no? Hay menos reacciones adversas. Y un buen esquema terapéutico. Miren este otro paciente que vemos acá con otra toxoplasmosis, ven cómo también parece un faro en la niebla. Yo solamente les estoy presentando un corte de una parte, también con bastante haze vítreo. Y veo que está bloqueando un vaso, ¿no? Probablemente en esta zona hay isquemia. Y eso se evidencia también en la angiografía, donde vemos la lesión, cómo ha bloqueado un vaso, el cual no lleva circulación, y cómo los otros vasos están bastante inflamados, ¿no? Por otro lado, otro tipo de uveitis posterior es la toxocariasis, y esta se genera por la toxócara, ¿no? Por el parásito toxocara, el cual puede, al ingresar a nuestro organismo, puede tener dos caminos: hacer una larva migrans visceral, ¿no? Una toxocariasis visceral, o puede ser una toxocariasis netamente ocular. Recuerden que cuando llegue la toxocara al ojo, ahí genera su muerte al entrar al ojo, ¿no? Entonces, en el ojo va a tener 3 síndromes característicos, y uno es el granuloma periférico, como estamos viendo. Otro es el central, miren cómo hay un granuloma. Y otro es la endoftalmitis endógena, que no he logrado tomarle una foto hasta ahora, pero sí lo veo comúnmente en las ecografías. El tratamiento para esta muerte celular, como es todo inflamado, la endoftalmitis endógena es un cuadro inflamatorio severo
del gel del ojo del vitrio y va hacia el desprendimiento de retina si no lo diagnosticamos a tiempo. Recuerden que muchas personas piensan que las heces de las mascotas pues es un abono, eso es totalmente falso. Lo que más contiene son parásitos y es un perro que no está desparasitado. Recordarles a todos que no es un abono y que tenemos que ser responsables si tenemos nuestras mascotas. Tenemos que recoger las excretas, como en algunas municipalidades ya incluso hay tachos especiales para las excretas de los perritos, ¿no? Nosotros en el himno siempre hacemos campañas de tamizaje, de prevención, de promoción contra la toxoplasmosis y la toxocariasis para difundir esta información, ¿no? Miren este otro paciente que llega así, no se ve nada, ¿no? Se ve a las justas el nervio óptico, sus vasos que parecen estar isquémicos. Se ve, lo poco que se ve es esta lesión, ¿no? Una pequeña lesión aparentemente y por ahí unos vasos exangües sin sangre que han sido bloqueados por el proceso inflamatorio. Vemos un foco de retinitis, esta es una retinitis, hay vitritis porque todo el vitrio está opaco y hay vasculitis, ¿no? Miren las vasos. Con esos 3 criterios, más otros 2 más, podría ser el diagnóstico de necrosis retiniana aguda, que es característico de la lesión que produce el herpes en la retina. Le hago una angiografía y veo que la lesión es mucho más grande de lo que aparenta y que sin tratamiento se caracteriza de avanzar rápidamente, de manera circunferencial, y hasta un 80% de estos pacientes van a hacer un desprendimiento de retina, o sea, uno tiene que actuar rápido, ¿no? Se le avisa al paciente, se le dice que tiene los criterios diagnósticos solamente con la información clínica, y el paciente se asusta, no quiere, porque les dijimos que iba a ser hospitalizado 14 días y no quiere. A los 12 días después regresa, recuerden, esta era su lesión, ¿no? Era un foco que estaba ahí mediano, ¿no? Y miren cómo regresa a los 12 días. Una gran extensión de la lesión, con hemorragia incluso, ¿no? Gran progresión circunferencial rápida sin tratamiento. Este es otro paciente de 27 años que refiere 2 semanas, hace 2 semanas presentar disminución de la agudeza visual con úlceras orales y úlceras genitales. Así, aquí prácticamente, sabiendo un poco de enfermedad, de reumatología, damos el diagnóstico, ¿no? Una enfermedad que se caracteriza por alteraciones vasculares de la retina, con sangrados, más úlceras orales, ya es el diagnóstico de enfermedad de Behçet, ¿no? Le tomamos fotos de su lengua con las úlceras orales, de sus aftas en la boca, y según el grupo de estudio para enfermedad de Behçet lo clasifica así. La ulceración recurrente oral es un criterio mayor. Y para hacer el diagnóstico necesitas un criterio mayor o más dos de criterios menores. ¿Y cuáles son los criterios menores? Que tenga lesión ocular o que tenga lesión en piel, que tenga la propia patergia positiva, ¿no? Entonces, hacer prueba de patergia es súper fácil. Agarras una agujita, le pones en el brazo al paciente y si hace la reacción ya tiene un punto, ¿no? Si ves la lesión ocular ya tienes otro punto. Y las lesiones en piel pueden ser eritema nodoso, papulopústulas, pseudofoliculitis, nódulos. Entonces ya con eso lo mandamos al reumatólogo para que le empiece sus inmunosupresores, ¿no? Miren, esta otra paciente me llegó un día que yo estaba tranquila, a punto de irme, feliz y contenta, pero viene una ambulancia, cada vez que llega una ambulancia al hospital, decimos, ay, ¿para qué servicio llegará, no? Y bueno, me tocó a mí, y era una paciente que presenta una historia bastante interesante. Ella refiere que había estado internada en la maternidad de Lima porque había tenido un desprendimiento prematuro de placenta, con lo cual perdió su bebé y lo tuvieron que cesarear para retirarle el óbito, ¿no? Es porque ella ya tenía 28 semanas. Entonces, después de eso le dan de alta y en su casa, ¿no? Le diagnosticaron en ese momento preeclampsia, sale de alta y 14 días después de esto convulsiona. Entonces ellos creen que es una eclampsia, la monitorizan y la estabilizan en la maternidad de Lima y cuando despierta nota que no ve en el ojo derecho nada, estaba en no percepción de luz, le hacían pruebas de fotorreacción y nada, porque en la maternidad de Lima también hay un oftalmólogo porque hacen el tamizaje neonatal oftalmológico. Y el ojo izquierdo también no veía, refiere la paciente, pero con el tiempo fue mejorando la visión.
Cuando llega con nosotros vemos esta imagen, ¿no? A nivel de la mácula vemos estrías, desprendimiento de retina seroso, vemos hemorragias y vasos ocluidos, ¿no? Exangües. En la ecografía vemos un desprendimiento de la retina total, con el coroideo también, miren las capas de la retina cómo están. En el ojo izquierdo, bueno, no hay una lesión aparente, la ecografía normal, pero cuando hacemos una visión más grande y detallada de la mácula, sí vemos que hay unos pliegues, pero bueno, está en una visión 20/25, se recuperó. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta paciente? Que tiene no percepción de luz, pero vemos que estamos frente a un proceso inflamatorio. Muchos dirían, bueno, ya tiene no percepción de luz, doctora, ya pues hay que rezarle y ahí queda, ¿no? Pero no, nosotros que estamos frente a un proceso inflamatorio, con células inflamatorias tanto en el vitrio, el nervio óptico hiperémico, lo que tenemos que hacer es darle un chance, porque esa paciente veía y tiene poco tiempo de no ver. Tenemos rápidamente que instaurar un tratamiento antiinflamatorio potente y agresivo. El plan de trabajo es, de todas maneras, antes de pasarle corticoides, es hacer un examen de desfocalización a la paciente. Felizmente ella traía sus exámenes y completamos lo que nos faltaba. Empezamos con bolos de metilprednisolona, 1 gramo cada día por 3 días, y le dejamos esa indicación para que en la maternidad de Lima se lo pasen, porque recuerden que es una paciente que ha estado con convulsiones y todo, y entonces tiene que estar manejada en una unidad de cuidados intermedios con un médico cardiólogo o emergenciólogo. Y cita al alta, ¿no? A los 2 o 3 días que iba a salir de alta de la maternidad. Cuando llega a los 3 días ese paciente, la paciente ya percibía movimiento en manos, o sea, ya había dejado de estar en no percepción de luz. A los 7 días ya estaba en cuentadeos 4 metros y a los 14 días ya estaba en 20/400. Había recuperado la visión y la paciente estaba bastante mejor y nos ganamos nuestro like, ¿no? Sí. 3 semanas después ya vemos las secuelas que ha dejado, vemos un nervio pálido, es un nervio atrófico que por todo el proceso inflamatorio, los vasos que ni siquiera se notan, están totalmente exangües porque ha habido un infarto de la retina probablemente por algún proceso. Entonces cuando ya vemos esta imagen donde los vasos están atenuados, los vasos están exangües, no hay circulación, pensamos rápidamente en algo, un proceso trombótico que está ocurriendo, ¿no? Puede estar relacionado a alguna enfermedad sistémica hemática o una enfermedad sistémica reumática, ¿no? Y hacemos todos los estudios para tratar de descartarla. Al final, a esta paciente se le encontraron los anticuerpos antifosfolipídicos elevados y por eso había tenido su óbito fetal y era un síndrome fosfolipídico secundario a un lupus de reciente inicio que la paciente no sabía, ¿no? Fue todo un caso esta paciente, incluso publicamos su caso en una revista bastante reconocida. Me dio bastante pena y siempre me acuerdo de ella porque siempre quiere tener sus bebés. Y también me da pena porque la reumatóloga que la atendía falleció por COVID, ¿no? En pandemia. Y ya pues entonces la chica, pero bueno, al menos mejoró ese ojito. Bueno, acá tenemos otro paciente que tiene un fondo de ojo con hemorragias, como ves, y saliendo del nervio óptico tiene unas bandas vítreas, ¿no? Estas bandas vítreas condensadas, ¿no? En el otro ojo está peor, tiene estas bandas vítreas que están generando tracción, que están levantando la retina, es un desprendimiento de retina traccional. Hay zonas que no hay vaso, es una zona vascular, zonas de isquemia, y cuando hacemos la angiografía esto se puede ver más, ¿no? Acá hay neovasos, ¿no? Que están hiperfloreciendo, ustedes lo ven a grande y ven los vasos anormales, son vasos que no deberían estar habiendo ahí, esos se generan cuando hay procesos isquémicos de larga data, ¿no? A pesar que es un paciente que ve bien, ve hasta 20/40 porque la mácula está respetada, pero esta es cuestión de tiempo, miren, todo cómo está hiperfloreciendo, en cualquier momento hay un sangrado aquí, se desprende la retina, ¿no? Miren el otro ojo, estas zonas de isquemia sin vasos, zonas que forman VEGF, ¿no? Entonces, el VEGF son sustancias que van a formar neovascularizaciones y estas neovascularizaciones van a generar hemorragias y con el tiempo desprendimiento de retina. Al paciente le hacemos todos sus exámenes y cuando le descartamos con un BK punto, uno dio positivo, le hacen un lavado bronquial alveolar y sale positivo para tuberculosis. El paciente entra al programa de TBC, le ponemos láser para eliminar todas esas zonas isquémicas. Esta es la foto a los 2 meses. Le ponemos también un poco de corticoides en perioculares localizados.
Esta es la clasificación de la enfermedad de AIDS, una enfermedad asociada, una vasculitis asociada a la tuberculosis. Y a los 6 meses de tratamiento para TB, ya vemos que no hay zonas de hiperfluorescencia, le hemos puesto buena cantidad de láser, ya salvamos un ojito, ¿no? Recuerden que estos pacientes que tienen tuberculosis ocular no van al programa solo 6 meses, tienen que estar en el programa 1 año, porque el ojo es considerado parte del cerebro y se considera que el tratamiento tiene que ser como una neurotebe. Miren, a los 6 meses, como ya no hay zonas de hiperfluorescencia. Y esta es otra paciente que me daba pena porque era una chica que no quería ver su ojito así, blanco, y que había llegado para operarse catarata. A nosotros nos gusta operar catarata muchísimo, a todos los oftalmólogos, porque es como, la verdad es que es un entretenimiento, pero nos gusta mucho. Ya la paciente llega así, es una paciente que no refería ningún antecedente, ni infeccioso, ni autoinmune, y solo quería operar su catarata. Ve percepción de luz. Como no se podía evaluar el fondo de ojo por la catarata, evaluamos el otro ojo siempre, para ver si nos da algún indicio de algo. Cuando vemos el fondo de ojo, a mí me pareció la papila un poco hiperémica, pero empecé a ver este arrasoramiento venoso y empecé a ver estos puntitos rojitos, ¿no? Que parecían microneurismas. Le pido una angiografía y veo lo que ya había visto, ¿no? Microneurismas, zonas de isquemia, y la paciente le volví a preguntar si tenía alguna enfermedad y me dijo que no sufría ninguna enfermedad, solo que nunca se le encontraban los pulsos en los miembros superiores. Entonces, no hay pulsos en miembros superiores, hay un proceso vasculítico, es una enfermedad de Takayasu, ¿no? Hicimos diagnóstico de enfermedad de Takayasu y le mandamos al cardiólogo, porque recuerden que esto del pronóstico de vida a 1 año es bastante bastante reducido si es que no tiene un tratamiento, ¿no? 20% nada más sobreviven al año si es que no tiene tratamiento adecuado. Entonces, siempre en la uveitis tenemos que tener paciencia, calmar el proceso inflamatorio de fondo, tratar de asociarlo a una enfermedad infecciosa o autoinmune. Recordar que si no lo tratamos oportunamente o no hacemos un diagnóstico adecuado, el paciente va a tener complicaciones de todas maneras y pueden ser irreversibles. Si fuera una catarata solamente no había problema. La catarata, a pesar de ser la primera causa de ceguera a nivel mundial, es totalmente reversible después de una cirugía, pero el glaucoma no lo es. Es la primera de causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Muchas veces los oftalmólogos somos los primeros que vamos a poder detectar alguna enfermedad que está silente, porque el ojo puede ser el primer órgano comprometido de todos los órganos, sistemas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante conocimiento de las demás enfermedades sistémicas, autoinmunes, infecciosas, porque ya saben que pues los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Yo no puedo ver algo si no conozco, si no estudio. Entonces, primero tengo que llenarme conocimientos para poder verlo, ¿no? Entonces, siempre nosotros, para las enfermedades infecciosas y enfermedades sistémicas que encontramos, manejamos de manera multidisciplinaria con las demás especialidades, de igual a igual. Hay enfermedades que me ha tocado ver que se manifiestan en el ojo muchos años antes de que se manifieste sistémicamente. Una es la artritis reumatoide, otra es el lupus. Y vamos cumpliendo los criterios de estas enfermedades. Pueden ser 5, 10, 15 años antes se pueden manifestar en el ojo. Solo tenemos que pensarlo. ¿Ya? Entonces eso es lo que les quería mostrar sobre la uveitis. Y ustedes van a tener que hacer la revisión de la vía lagrimal. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No están? Sí, doctora. Entonces lo del vía lagrimal sería para los dos grupos, para hacer las diapositivas y presentarla. Sí, ya los dos, o sea, divídense ustedes como quieran, pero tienen que presentar lo de la vía lagrimal. Y las enfermedades asociadas, pueden hablar de dacrocistitis, dacrodenitis, ¿no? Que son las más comunes. Ya, y ustedes me dicen qué día se les coordinamos para ver la fecha. Puede ser mañana si quieren, pero me parece muy pronto para ustedes. Puede ser el miércoles o los jueves. ¿Ya? Ya, doctora, yo le comunico después. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la clase? ¿Alguna duda? Ya, les pido disculpas por mis hijitos, por eso les pedí adelantar la clase porque los tengo que hacer dormir. ¿Ya?
Entonces, cuídense bastante. Si no hay más preguntas, terminamos. Y nos vemos de acuerdo a la coordinación que tengamos ya, Diego. Cuídense, pues. Muchas gracias. Sí, Ya coordiné con el doctor Loaiza para que el día jueves vayan los que tienen que ir a la clínica y van a entrar uno por uno. Como el doctor empieza a operar a partir de las 2, o sea, para que se ordenen, vayan a partir 2:30 o 3 y vayan. Uno entra a las 3, otro entra a las 4, otro entra a las 5, otro a las 6 en diferentes tipos de cirugías para que no estén todos aglomerados. ¿Ya? Nos vemos. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. doctora.